en las afueras de una metrópolis vibrante, donde el brillo de los rascacielos se perdía en el polvo del suburbio, existía un refugio del tiempo, el Taller Ortiz. El lugar era un santuario de honestidad y trabajo duro, un negocio familiar que atravesaba generaciones. Las paredes, impregnadas con el olor característico a grasa y metal, contaban historias de motores que volvieron a rugir y de clientes que se convirtieron en amigos. Las herramientas gastadas por el uso continuo descansaban en paneles de madera, cada una con su propia memoria. El sonido ambiente era una sinfonía de destornilladores cayendo, el siseo de una radio antigua y el trabajo constante de Miguel, el propietario, un hombre cuya vida estaba dedicada a la lógica de los pistones y cilindros, un legado que protegía con orgullo y simplicidad. En el corazón de este universo de metal y aceite vivía Lara, su hija de 12 años. Antes de sumergirnos por completo en su mundo, queremos hacerte un llamado que nace desde el fondo de nuestro corazón. Tenemos una meta loca pero hermosa, llegar a los 1000 suscriptores con esta historia. Cada inscripción es un voto de confianza, un abrazo virtual que nos dice que no estamos solos en nuestra misión de contar relatos que importan. Por favor, detente un segundo, haz clic en el botón de suscribir y ayúdanos a alcanzar este sueño. Tu apoyo es el combustible que nos mantiene en marcha. Y para sentirnos más cerca, coméntanos ahora mismo desde qué ciudad o país tu corazón se conecta con el de Lara. No dejes que esta historia se pierda. Ayúdanos a llegar a la meta. La habilidad de Lara con las máquinas trascendía el mero conocimiento técnico. Era una afinidad casi sobrenatural. Desde muy pequeña, mientras otras niñas jugaban con muñecas y cochecitos de plástico, Lara se fascinaba con las entrañas de un motor antiguo que su padre mantenía en un rincón del taller. Para ella, un motor no era solo un conjunto de piezas, sino un sistema vivo, con un pulso, un ritmo y una voz. Podía sentir la vibración incorrecta, diagnosticar un fallo eléctrico solo por el zumbido sutil de un componente o prever un desgaste futuro por la manera en que el aceite circulaba. El taller era su laboratorio y su santuario, un lugar donde su mente extraordinaria podía florecer lejos de las miradas confusas y del ruido social del mundo exterior. Su padre, Miguel, un mecánico de unos 50 años, de manos callosas y corazón gentil, era su pilar. Él no comprendía la totalidad del genio que habitaba en la mente de su hija, pero la amaba con una ferocidad silenciosa e incondicional. Aprendió a comunicarse con ella a través de gestos, de miradas compartidas sobre una pieza de motor y sobre todo a través de un respeto profundo por su espacio y su genialidad. Miguel era su intérprete para el mundo exterior, su escudo contra la impaciencia y el prejuicio, y su mayor admirador. Él veía la luz en sus ojos cuando ella resolvía un problema complejo y, para él, ese brillo valía más que cualquier palabra que ella pudiera decir, siendo la prueba viva de su felicidad. La rutina de ambos era un ballet silencioso y armonioso. Mientras Miguel trataba con los clientes, traduciendo sus quejas cotidianas sobre ruidos y fallos en diagnósticos prácticos, Lara se movía por el taller como un espíritu guardián. Organizaba las herramientas con una precisión matemática, limpiaba piezas con una dedicación meditativa, o simplemente se sentaba en su rincón, con un bloc de notas, dibujando sistemas de engranajes y circuitos eléctricos de una complejidad asombrosa. Su padre le entregaba los desafíos más difíciles, aquellos que lo dejaban rascándose la cabeza, y observaba, maravillado, mientras ella, con pocas herramientas y una concentración absoluta, encontraba soluciones que eran a la vez elegantes e increíblemente eficaces. Esta simbiosis era la base de sus vidas. En una tarde particularmente calurosa,
la sinfonía habitual del taller fue abruptamente interrumpida. Un sonido rasgó el aire, un ruido de alto rendimiento que se ahogaba, tosía y finalmente silenciaba. Afuera, detenido de forma torpe al borde de la carretera, estaba un milagro de la ingeniería automotriz. Un Lamborghini Aventador, de un negro reluciente que parecía absorber la propia luz del sol. El coche, una visión tan ajena en aquel ambiente modesto, parecía una nave espacial que había hecho un aterrizaje de emergencia. Su presencia imponente y silenciosa creó una onda de choque en la calle, atrayendo miradas curiosas y susurros de los pocos que pasaban, contrastando violentamente con la simplicidad del taller Ortiz. En instantes, los alrededores del coche de lujo se llenaron de una agitación nerviosa. Hombres de trajes oscuros y auriculares salieron de un vehículo de apoyo, estableciendo un perímetro con una eficiencia fría y profesional. La tensión era palpable. Dentro del Lamborghini, la silueta de su famoso ocupante, Lionel Messi, era visible. Estaba en camino a un importante evento de caridad para niños, y el retraso se estaba volviendo crítico. El equipo de seguridad parecía ansioso, hablando rápidamente por sus comunicadores, mientras la tranquilidad de la tarde se deshacía en una atmósfera de urgencia y frustración creciente, poniendo a todos al límite de sus nervios. De la agitación emergió Ricardo, el jefe de mecánicos del equipo de Messi. Un hombre de mediana edad, con un aire de superioridad profesional y un uniforme impecable que parecía burlarse del polvo del taller. Sus ojos recorrieron la fachada del taller Ortiz con un desdén mal disimulado. Para él, acostumbrado a las instalaciones de vanguardia de Europa, aquel lugar era una reliquia, una broma. Su orgullo era su principal herramienta, y estaba acostumbrado a ser la máxima autoridad en cualquier situación mecánica. La idea de que una solución pudiera venir de un lugar tan insignificante era, para él, simplemente inconcebible, una afrenta a su competencia. Desde su puesto de observación, silencioso, en la entrada sombreada del taller, Lara no veía el coche de lujo, la celebridad o el caos. Veía un sistema que falló. Sus oídos habían captado la secuencia exacta de sonidos del fallo del motor. Sus ojos, ahora fijos en el lateral del vehículo, no veían la marca o el estatus, sino el diseño del cableado y la ubicación de los componentes electrónicos. En su mente, un diagrama complejo ya se estaba formando. Percibió casi instantáneamente lo que los diagnósticos computerizados no mostrarían: un fallo electrónico sutil e intermitente en el sistema de inyección de combustible, un microdefecto que engañaría cualquier enfoque convencional. Mientras tanto, Ricardo y su equipo abrían el capó trasero del Aventador con una urgencia performática. Conectaron portátiles y escáneres de última generación al cerebro electrónico del coche, esperando que la tecnología les diera una respuesta rápida y limpia. Las pantallas mostraban una cascada de datos, pero no aparecía ningún código de error definitivo. El motor V12, una obra maestra de la ingeniería italiana, permanecía tercamente silencioso. La frustración de Ricardo comenzó a traslucirse. Su ceño fruncido de irritación mientras gritaba órdenes a sus asistentes que corrían de un lado a otro, pareciendo más perdidos a cada intento fallido de resolver el problema. Ella no necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. Era una fuerza silenciosa, una convicción interna que la impulsaba más allá de las miradas de duda. Muchas veces, el mayor desafío no es el problema que tenemos delante, sino la incredulidad de quienes nos rodean. Es una fuerza que muchos de nosotros llevamos, la de ser subestimados. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás siguiendo este viaje de superación? Queremos saber hasta dónde está llegando la historia de Lara
Y si tú también crees en el poder de los talentos ocultos, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de este relato y seguir apoyando historias como esta. Miguel observaba a su hija, conocía esa mirada. Era una inmersión tan profunda, una concentración tan absoluta, que el resto del mundo parecía desaparecer para ella. Ya había visto ese mismo enfoque cuando arregló el generador de la ciudad después de una tormenta, y cuando restauró un reloj antiguo que ni los mejores especialistas lograron hacer funcionar. Un sentimiento de orgullo se hinchó en su pecho, pero fue rápidamente acompañado por una punzada de aprensión. Conocía el mundo de afuera, un lugar que frecuentemente confundía el silencio con la incapacidad y la diferencia con la discapacidad. Sabía que acercarse a aquellos hombres sería un riesgo. La presión sobre el equipo de Messi aumentaba a cada minuto que pasaba. El evento de caridad, el motivo de todo el viaje, estaba a punto de comenzar. Era un evento para niños con discapacidad, irónicamente, y la ausencia del principal benefactor sería una decepción inmensa para todos los involucrados. La imagen de Messi, el ícono global, atrapado al borde de la carretera junto a un taller humilde, comenzaba a convertirse en una pesadilla logística y de relaciones públicas. La paciencia se estaba agotando y las opciones parecían reducirse a esperar una grúa. Una solución lenta y humillante que el equipo de seguridad quería evitar a toda costa. El escenario estaba montado. Por un lado, la más alta tecnología automotriz y un equipo de especialistas de renombre paralizados por el fallo de una máquina compleja. Por el otro, el silencio y la simplicidad del taller Ortiz. En el centro de todo, invisible para casi todos, estaba la mente brillante de Lara. Ella no solo tenía la solución al problema del coche, representaba la clave para una lección mucho más grande que estaba a punto de desarrollarse. El conflicto no era solo entre el hombre y la máquina, sino entre el prejuicio y el genio, entre la arrogancia y la sabiduría silenciosa que reside en los lugares más inesperados. La frustración de Ricardo era una nube de tormenta que oscurecía el ambiente. Él y su equipo se sumergieron nuevamente en el motor del Aventador, esta vez con una urgencia desesperada. Intentaron reiniciar todo el sistema electrónico del coche, un procedimiento estándar que en teoría debería resolver cualquier anomalía de software. Sin embargo, después del reinicio, el resultado fue el mismo, un silencio mortal proveniente del compartimento del motor. El panel de instrumentos parpadeaba con una serie de luces de advertencia sin sentido, como un paciente febril hablando una lengua desconocida. Cada intento fallido era un golpe al orgullo de Ricardo, y el sonido del tic-tac del reloj parecía amplificarse a cada segundo, haciendo eco de su creciente incompetencia para que todos lo oyeran. Luego pasaron a la verificación física de los componentes. Uno de los mecánicos, siguiendo las órdenes gritadas de Ricardo, comenzó a probar la batería, el alternador y los fusibles principales. Todo parecía estar en perfecto estado de funcionamiento. Usaron un multímetro para verificar los voltajes en varios puntos de prueba, pero los números que aparecían en las pantallas digitales estaban todos dentro de los parámetros esperados. El fallo era como un fantasma en la máquina, invisible para sus instrumentos y para su lógica convencional. El coche, una maravilla de la tecnología, se había convertido en una caja negra impenetrable, y el equipo de especialistas, con todo su equipo avanzado, estaba efectivamente ciego, perdido en un laberinto de ingeniería que no podían descifrar. La tensión entre el equipo se volvió casi insoportable. Se intercambiaban acusaciones veladas a través de miradas irritadas y gestos bruscos. Ricardo, sintiendo que su control sobre la situación se evaporaba, se volvía cada vez más volátil. Culpaba a la humedad del aire, a la calidad del combustible local, cualquier cosa para desviar la atención de su propia incapacidad para resolver el enigma.
Su profesionalismo, antes una armadura reluciente, ahora estaba agrietado, revelando la inseguridad debajo. Sabía que Lionel Messi observaba todo desde dentro del coche, y la presión de estar bajo la mirada de su jefe, una leyenda mundial, solo servía para agravar su pánico y minar aún más su razonamiento lógico. Mientras el equipo de expertos se ahogaba en su propia frustración, Miguel mantenía sus ojos en Lara. Veía su quietud no como pasividad, sino como la calma antes de una revelación. La manera en que sus dedos tamborileaban ligeramente en su pierna, en un ritmo específico, era una señal que él conocía bien. Era el ritmo de la solución, el procesamiento final de un rompecabezas complejo. Sintió una oleada de coraje, una necesidad paternal de dar voz al genio silencioso de su hija. Sabía que su mundo, el de la grasa y el trabajo honesto, estaba a punto de colisionar con el mundo del glamour y la arrogancia. Respirando hondo, Miguel se limpió las manos sucias de grasa en un trapo viejo que llevaba en el bolsillo trasero del pantalón. Cada paso que daba hacia el grupo de hombres tensos alrededor del Lamborghini parecía pesar 1 tonelada. Se sentía como un pequeño bote de pesca acercándose a un yate de lujo en medio de una tormenta. Su intención no era desafiar, sino ofrecer ayuda de la única manera que sabía, con humildad y sinceridad. Ensayó las palabras en su mente, buscando la combinación correcta que no sonara presuntuosa o tonta. Solo quería que escucharan, que consideraran por un único momento que la respuesta podría estar donde menos esperaban. Acercándose a Ricardo, que estaba de espaldas, refunfuñando a uno de sus asistentes, Miguel carraspeó tímidamente para llamar su atención. «Disculpe, señor», comenzó con la voz baja y respetuosa. «No quiero molestar, pero mi hija, Lara, es muy buena con los motores. Pasa todo el tiempo aquí en el taller. Noté que está observando el coche desde que se detuvo. A veces ella ve cosas que nosotros, los mayores, no podemos ver. Quizás ella tenga alguna idea de lo que puede ser. Tiene un don especial con la electrónica». Miguel terminó, sintiéndose expuesto y vulnerable bajo la mirada impaciente del equipo. Ricardo se giró lentamente, una sonrisa de escarnio formándose en su rostro. Miró a Miguel de arriba a abajo, notando su ropa gastada y sus manos sucias, y luego miró hacia la entrada del taller, donde Lara permanecía en silencio. La sugerencia era tan absurda para él que por un momento pareció una broma. La idea de que una niña de un taller de suburbio, y encima una que parecía estar en su propio mundo, pudiera tener la solución a un problema que su equipo de élite no pudo resolver, hería su ego de una forma profunda y personal. La sugerencia no era solo improbable, era un insulto. Una risa fuerte y desdeñosa escapó de Ricardo, resonando en la calle silenciosa. «¿Habla en serio?», dijo, el tono cargado de desprecio. ¿Realmente cree que su hija hizo una pausa dramática señalando con la barbilla en dirección a Lara, que ni siquiera puede mirar a la gente a los ojos? ¿Va a arreglar un Lamborghini Aventador, uno de los motores más complejos del mundo? Se giró hacia su equipo, que rió nerviosamente junto a él. «Por favor, señor. Somos profesionales, tenemos el mejor equipo y años de experiencia. Lo último que necesitamos es la ayuda de una niña». La humillación fue un golpe físico para Miguel. La sangre le subió al rostro, una mezcla de vergüenza y rabia impotente. Las palabras de Ricardo, dichas en voz alta para que todos las oyeran, eran como piedras. Vio a los mecánicos del equipo de Messi desviar la mirada, algunos con una pizca de pena, otros con una diversión cruel. Quería responder, defender el honor de su hija, gritar sobre las maravillas que la había visto realizar, pero las palabras no salían. Simplemente se quedó parado, sintiendo el peso del prejuicio aplastando su espíritu,
un sentimiento del que luchó toda la vida por proteger a Lara. Ricardo, no satisfecho, dio el golpe final. «Hágame un favor», dijo con una frialdad cortante. «Aleje a su hija de aquí. Nos está distrayendo. Estamos perdiendo un tiempo precioso con estas fantasías». Luego le dio la espalda a Miguel, descartándolo como si fuera un insecto molesto, y volvió su atención al motor, como si el incidente nunca hubiera ocurrido. Para Ricardo, la conversación estaba terminada. Había reafirmado su autoridad y aplastado la ridícula sugerencia. No se dio cuenta, sin embargo, de que su arrogancia acababa de plantar la semilla de su propia derrota, pues sus crueles palabras no pasaron desapercibidas. Desde el interior del coche, con la ventanilla ligeramente abierta, Lionel Messi escuchó cada palabra. Observó la escena desarrollarse con una creciente incomodidad. Vio la esperanza en el rostro del padre al acercarse y la manera en que fue brutalmente borrada por la arrogancia de su jefe de mecánicos. Messi, un hombre que venía de orígenes humildes y que conocía el valor del respeto, sintió una punzada de vergüenza por el comportamiento de su propio equipo. Miró a la niña en la entrada del taller. Ella no lloraba ni hacía un berrinche, simplemente permanecía allí, una figura de calma inquebrantable, y eso lo intrigó profundamente. Lara, por su parte, sintió el dolor de su padre. La humillación no la alcanzó directamente, pues las opiniones de los demás eran como un ruido de fondo que había aprendido a filtrar. Pero la forma en que las palabras de Ricardo hicieron que su padre se encogiera, como la luz en sus ojos vaciló, eso sí lo sintió. Y ese dolor se transformó en algo nuevo, una resolución fría y afilada. Aquel motor ya no era solo un rompecabezas fascinante, se convirtió en una cuestión de honor. Demostrar que Ricardo estaba equivocado no era por vanidad, sino por su padre. Su atención en el coche se intensificó, su enfoque se volvió absoluto, bloqueando todo lo demás. Con una determinación silenciosa, Lara se dio la vuelta y entró en la parte más oscura del taller. Sus movimientos eran deliberados, llenos de propósito. No buscó herramientas ni equipos. En su lugar, tomó un pequeño trozo de carbón de una vieja forja que su abuelo usaba. Con el carbón en la mano, volvió a la luz del día. Ignoró a los hombres, el coche caro y la tensión en el aire. Caminó hasta una zona lisa del suelo de hormigón del taller, un espacio que servía como su pizarra personal, y se arrodilló. El mundo a su alrededor desapareció. Ahora solo existían ella, el suelo y la imagen cristalina del motor en su mente. Entonces comenzó a dibujar. Su mano se movía con una velocidad y precisión que eran hipnóticas. Líneas rectas perfectas, círculos exactos, símbolos técnicos que parecían haber sido impresos allí. No era un boceto, era un diagrama técnico de nivel profesional. En pocos minutos, una sección increíblemente detallada del sistema de inyección de combustible del Aventador estaba perfectamente reproducida en el suelo de 1900. Hormigón. Dibujó cada cable, cada conector, cada sensor con una fidelidad fotográfica que su mente había capturado solo escuchando y observando. Era una obra de arte nacida del genio puro, un testimonio silencioso contra la arrogancia que la había descartado. Uno de los guardias de seguridad más jóvenes de Messi, posicionado cerca del taller, observaba la escena, fascinado. No entendía de mecánica, pero entendía de precisión y confianza. La manera en que la niña dibujaba, la claridad de cada línea era innegable. Se inclinó hacia la ventanilla del coche. «Señor Messi», susurró, «creo que debería ver esto. La niña está dibujando el motor en el suelo, y es perfecto». La curiosidad de Messi, ya agudizada, alcanzó su punto máximo. No podía ver el dibujo desde su posición, pero la convicción en la voz de su guardia de seguridad fue suficiente. Lara terminó el diagrama. Con un solo dedo señaló un punto específico en el complejo dibujo. Era un pequeño sensor,
un microconector, anidado profundamente en la arquitectura del sistema, un componente que no formaba parte de las verificaciones de diagnóstico estándar. Luego miró a su padre, una mirada que decía, «Es aquí». Miguel, que observaba con el corazón en un puño, sintió una oleada de orgullo disipar la humillación. Se arrodilló a su lado, listo para ser su portavoz una vez más, pero ahora con una nueva convicción. Miguel se levantó y, con voz firme, habló, no a Ricardo, sino al equipo en su conjunto. «Ella dice que el problema está aquí», dijo, señalando el lugar en el diagrama. «Explica que hubo una sobrecarga momentánea, probablemente cuando el coche pasó por una irregularidad en la carretera. Eso quemó un microconector interno en ese sensor. No es una pieza estándar, por eso los escáneres no la detectan. El fallo es tan pequeño que parece un error de lectura, pero es suficiente para cortar la comunicación con el sistema de inyección de combustible». La claridad de la explicación los silenció a todos. «La solución», continuó Miguel, traduciendo los gestos y las pocas palabras que Lara le susurraba, «no es cambiar la pieza. No la tendrían aquí, y tardaría días en llegar. La solución es hacer un bypass manual y delicado. Es necesario desviar la señal alrededor del conector quemado, reconectando el circuito directamente. Es un trabajo de precisión. Si se hace correctamente, el motor volverá a funcionar instantáneamente, quizás incluso con más suavidad, pues eliminará esta pequeña resistencia en el sistema». La lógica era impecable, la solución audaz y elegante. Ricardo, que se había acercado para ver qué estaba pasando, miró el dibujo en el suelo y escuchó la explicación con una expresión de incredulidad y rabia. Su mente no podía procesarlo. Ser desmentido era una cosa, pero ser desmentido de forma tan brillante por una niña que acababa de humillar era intolerable. Su escepticismo, ahora alimentado por un ego herido, lo cegó por completo a la posibilidad de que ella pudiera tener razón. Veía aquello no como una solución, sino como una trampa, un intento de ridiculizarlo aún más. Cada palabra de duda que oía la fortalecía, pues ella sabía que el verdadero desafío estaba en demostrarse a sí misma lo que podía lograr. Las voces externas de incredulidad son solo ruido cuando la convicción interna habla más alto. Es una lección que resuena en todos nosotros que alguna vez hemos enfrentado un obstáculo que parecía insuperable. El viaje de Lara nos recuerda que la fuerza no proviene de la aprobación de los demás, sino de la fe inquebrantable en nuestro propio potencial. Si este mensaje te inspira, considera suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir trayendo historias de superación que nos muestran el poder del espíritu humano. ¡Absurdo!, gritó Ricardo, su voz resonando con autoridad forzada. «Esto es lo más ridículo que he oído en mi vida. Un bypass manual en un sistema electrónico de millones de dólares basado en un dibujo de tiza en el suelo. ¿Están locos? Podría freír la unidad de control del motor entera. La reparación costaría más de lo que vale todo su taller». Se dirigía a Miguel, pero su mirada furiosa estaba fija en Lara, como si ella fuera la personificación de su fracaso. Se giró hacia sus mecánicos, que parecían confusos y vacilantes. «Nadie va a tocar este coche basándose en esta tontería», ordenó. «Olviden esto. Vamos a llamar a la grúa. Es la única manera segura. No voy a arriesgar un motor de estos por el capricho de una niña». «Está decidido». Con eso se cruzó de brazos, creando una barrera física y simbólica. Había trazado su línea en la arena, rechazando la única solución viable por puro orgullo, dejando a todos en un punto muerto tenso y sin esperanza. La atmósfera se volvió pesada, cargada con la tensión del conflicto. Por un lado, la lógica fría y arrogante de Ricardo, que prefería la derrota controlada de una grúa a la humillación de aceptar una ayuda improbable. Por el otro, la genialidad silenciosa de Lara,
expresada en un dibujo en el suelo, ofreciendo una salida elegante y precisa. En medio estaba Lionel Messi, todavía en su coche, y su padre, Miguel, que miraba a su hija con una mezcla de orgullo y desesperación, sabiendo que tenía razón, pero impotente ante el muro de prejuicio. El tiempo parecía haberse detenido. El equipo de Ricardo comenzó a hacer la llamada al servicio de grúas, un acto de rendición. La multitud de curiosos que se había formado comenzó a murmurar, sintiendo que el drama estaba llegando a un final anticlimático. El sol fuerte del mediodía golpeaba el asfalto, haciendo que el dibujo de carbón de Lara pareciera casi un espectro, una visión de una solución que estaba a punto de ser barrida por el polvo. La esperanza parecía haberse agotado, víctima del ego herido de un hombre. Para Lara, sin embargo, nada había cambiado. No parecía decepcionada o irritada por el rechazo. Simplemente miraba su diagrama. Su lógica era pura e innegable para ella. En su mente, la solución ya estaba implementada, el motor ya estaba funcionando. La negativa del mundo externo a aceptar esa realidad era solo otra variable ilógica en el comportamiento humano, algo que no comprendía, pero que no invalidaba la verdad de su diagnóstico. Su certeza era una roca inamovible. El padre de Lara, Miguel, sintió el peso de la derrota. Puso una mano gentil en el hombro de su hija, preparándose para llevarla de vuelta a la sombra del taller, para protegerla de más humillaciones. Lo había intentado, le había dado voz, y el mundo no quiso escuchar. Era una lección dolorosa y familiar. Suspiró. Un sonido de resignación profunda, aceptando que algunas batallas simplemente no se podían ganar, especialmente cuando el oponente era la ignorancia obstinada. Mientras el mecánico del equipo de Messi hablaba por teléfono, tratando de explicar la ubicación al servicio de grúas, un sonido metálico y suave cortó el aire. La puerta del Lamborghini abriéndose. El movimiento fue tan inesperado que todos se giraron para mirar. La conversación telefónica se detuvo. El silencio cayó sobre la escena una vez más, pero esta vez era un silencio lleno de una nueva e intensa expectativa. Alguien había decidido que el punto muerto no sería el final de la historia. Del asiento del conductor emergió Lionel Messi. No parecía irritado o apurado. Su rostro mostraba una expresión de calma, consideración y un toque de fastidio, no con la situación, sino con la forma en que se había manejado. Ignoró por completo a Ricardo y a su equipo. Sus ojos pasaron por encima de todos ellos y se posaron en un único punto. La niña de 12 años, arrodillada junto a su dibujo de carbón en el suelo, comenzó a caminar hacia ella. La caminata de Lionel Messi, desde la puerta del coche hasta el centro del taller, fue corta en distancia, pero monumental en significado. Cada paso suyo en el asfalto polvoriento era un veredicto silencioso. Pasó junto a su equipo de seguridad, que se abrió para él sin una palabra. Pasó junto a Ricardo, cuyo rostro mostraba una máscara de shock e incredulidad, el color habiendo desaparecido de sus mejillas. El mundo parecía contener la respiración. Los susurros de la pequeña multitud cesaron. El único movimiento era el del astro global, caminando con una calma deliberada hacia la única persona que creía que tenía la respuesta, una niña de 12 años que el mundo acababa de descartar. Al llegar ante Lara y su padre, Messi no se detuvo para hablar desde arriba. En un gesto de humildad que silenció cualquier crítica restante, se arrodilló en el suelo de hormigón, poniéndose exactamente a la altura de los ojos de la niña. No le importó el polvo en sus pantalones de diseño. En ese momento, no era el ícono del fútbol, sino un hombre pidiendo ayuda, reconociendo un talento superior. Miró a Lara, no con pena o curiosidad, sino con un respeto genuino. Vio la inteligencia afilada en sus ojos enfocados y la certeza en su postura, y supo que había tomado la decisión correcta.
Con una voz tranquila y suave que contrastaba con los gritos de Ricardo, habló directamente con Lara, ignorando a todos los demás. «Confío en ti», dijo, las palabras simples cargando un peso inmenso. «Vi lo que hiciste, escuché lo que dijo tu padre, y te creo». Hizo una pequeña pausa, su mirada nunca desviándose de la de ella. «Por favor, ¿puedes ayudarnos?» La petición no era una orden, sino un ruego. Era una transferencia de poder, un acto de fe que validaba a Lara de una forma que nunca antes había experimentado. En ese instante, Messi no solo pedía arreglar su coche, estaba arreglando una injusticia. Las palabras de Messi quedaron flotando en el aire, y para Miguel fueron como un bálsamo en una herida abierta. Lágrimas brotaron en sus ojos al ver a su hija siendo tratada con la dignidad y el respeto que siempre supo que merecía. Puso la mano en el hombro de Lara, un gesto de apoyo, sintiéndola temblar ligeramente, no de miedo, sino de la intensidad del momento. Lara, por su parte, procesó las palabras: «Confío en ti». Esa simple frase eludió todas sus barreras sociales y llegó al núcleo de su mente lógica. La confianza era una variable que entendía, era un permiso, y respondió de la única manera que sabía: con acción. Ricardo se quedó paralizado, como si se hubiera convertido en estatua. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. Todo su mundo profesional, construido sobre una base de jerarquía y orgullo, se derrumbó en ese instante. El astro al que debía servir lo había ignorado, desautorizado su decisión y depositado su fe en una niña. La humillación fue total y abrumadora. Miró a sus mecánicos, esperando algún tipo de apoyo, pero todos estaban mirando a la niña con una nueva expresión de admiración y asombro. Ricardo estaba solo, un rey destronado en su propio reino de grasa y engranajes. Con la aprobación de Messi, el mundo alrededor de Lara desapareció por completo. Entró en un estado de hiperfoco tan profundo que era casi una forma de trance. El ruido, la gente, la presencia de la celebridad mundial arrodillada a pocos metros de distancia, todo se disolvió en un borrón periférico. Solo existía el problema, solo el diagrama en el suelo y la imagen correspondiente en su mente. Solo la tarea. Su respiración se calmó, su pulso se estabilizó. Era su momento. El universo se había reducido a la lógica pura de un circuito eléctrico que necesitaba ser reparado. Se giró hacia su padre y pronunció algunas palabras en voz baja, casi inaudible: destornillador pequeño, el amarillo, alicate fino, el que modifiqué. Miguel asintió, corriendo hacia la mesa de trabajo. No tomó las herramientas nuevas y brillantes, sino las piezas viejas y personalizadas que eran extensiones de las propias manos de Lara. El destornillador tenía el mango gastado, moldeado a su tacto. El alicate tenía las puntas afiladas por ella misma para trabajos de precisión. Eran las herramientas de un artesano, no de un técnico, y simbolizaban la naturaleza de su don, orgánico, intuitivo y profundamente personal. Con las herramientas en la mano, Lara se acercó al compartimento abierto del motor del Lamborghini. No vaciló. Con una gracia y precisión quirúrgicas, sus manos se sumergieron en la compleja red de cables y componentes, moviéndose con una familiaridad que sorprendió al equipo de Ricardo. No necesitó buscar. Sabía exactamente a dónde ir. Ignoró el equipo sofisticado y caro del equipo de Messi, que estaba esparcido alrededor, y comenzó su delicado trabajo. Sus manos, firmes como las de un cirujano, comenzaron a realizar el bypass manual en el minúsculo conector defectuoso. Cada movimiento era calculado, económico y preciso. Cortó un cable minúsculo, retiró el aislamiento con la uña y con el alicate modificado creó un nuevo puente en el circuito, sorteando el sensor quemado. Era un ballet de dedos ágiles y conocimiento profundo, una demostración de maestría que dejó a los mecánicos profesionales boquiabiertos. Estaban presenciando un nivel de habilidad
que no se aprende en manuales o cursos técnicos. Era un talento innato, una comunión entre la mente y la máquina que era casi mágica en su ejecución. Comprendieron entonces que no solo estaban viendo una reparación, sino un verdadero arte. Dio el paso final, no para complacer a los demás, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no había sido en vano. Ese último toque, la conexión final del cable, fue un acto de autoafirmación. Cada momento de aislamiento, cada mirada de desconfianza que enfrentó en su vida, la preparó para este instante. Era la prueba de que su manera única de ver el mundo no era una discapacidad, sino una fuerza extraordinaria. Si alguna vez has sentido el poder de transformar un desafío en una victoria, sabes lo que sintió Lara. Ayúdanos a seguir celebrando estos viajes suscribiéndote al canal. Tu presencia fortalece nuestra comunidad y nos inspira a encontrar más historias como esta. Un silencio tenso y pesado cayó sobre todos. Nadie se atrevía a respirar. El único sonido era el clic suave de las herramientas de Lara y el zumbido lejano del tráfico en la ciudad. Messi permanecía arrodillado, observando su fe inquebrantable. Miguel retorcía el trapo grasiento en sus manos, su corazón latiendo descontroladamente. Ricardo y su equipo observaban, sus rostros una mezcla de shock, admiración y una creciente sensación de vergüenza por su propia arrogancia. Estaban presenciando lo imposible volverse realidad, y el momento estaba cargado de una electricidad que todos podían sentir en la piel. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, Lara terminó. Hizo una última verificación, sus ojos recorriendo su trabajo con una rapidez analítica. Satisfecha, se apartó del motor. Sus movimientos eran tan tranquilos y discretos como antes. No había ninguna señal de triunfo o arrogancia en su rostro. Había resuelto el rompecabezas, restaurado el orden, y para ella eso era la recompensa en sí misma. La tarea estaba concluida. El mundo externo, con sus complejidades emocionales, podía ahora volver a existir. Se levantó, se limpió las manos sucias de grasa en el lateral de sus vaqueros, un gesto simple y completamente natural. Luego, se giró hacia Lionel Messi, que todavía estaba arrodillado esperando. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Lara no sonrió ni habló. Simplemente le dio un único y breve asentimiento con la cabeza. Un gesto que lo decía todo. Está hecho. Puedes confiar. Era la comunicación más clara y poderosa que podía ofrecer, una declaración de éxito que no necesitaba palabras para ser comprendida. Messi se levantó, una leve sonrisa formándose en sus labios. Devolvió el asentimiento con un gesto de gratitud y se dirigió de vuelta al coche sin una pizca de vacilación. No preguntó si estaba segura, no pidió una segunda opinión. La confianza que había depositado en ella era absoluta y ahora actuaría en consecuencia. Abrió la puerta del conductor y se deslizó en el asiento, su presencia en la cabina del coche atrayendo una vez más todas las miradas al centro de la acción, preparando el escenario para el momento de la verdad. El silencio era absoluto cuando Messi introdujo la llave en el contacto. El corazón de todos parecía haberse detenido. Miguel contuvo la respiración, sus ojos fijos en el capó trasero. Ricardo apretó los puños, una parte de él quizás esperando que no pasara nada para que su juicio no fuera completamente aniquilado. El mundo entero parecía haberse reducido a ese pequeño giro de muñeca, el momento entre el fallo y el éxito, entre la duda y la prueba. Messi giró la llave. Por un milisegundo no pasó nada. Luego, un sonido explotó en el silencio. No fue un ahogo ni una tos, sino el rugido instantáneo, profundo y poderoso del motor V12 del Lamborghini. El sonido era limpio, fuerte y vibrante. No solo volvió a la vida, parecía más saludable, más potente, cantando una melodía mecánica perfecta que llenó el aire con una energía
triunfante. El fantasma en la máquina había sido exorcizado. El equipo de Ricardo se quedó en un estado de shock colectivo. Sus bocas estaban abiertas, sus ojos desorbitados de pura admiración. Miraron del motor rugiente a la niña silenciosa que estaba de pie junto a su padre. La realidad de lo que había sucedido los golpeó con la fuerza de una ola. Ellos, con toda su tecnología y experiencia, habían fracasado. Y una niña de 12 años, con herramientas viejas y un trozo de carbón, había tenido éxito donde ellos no pudieron. Fue una lección de humildad tan profunda e innegable que sería imposible de olvidar. Con el motor del aventador roncando suavemente, una prueba audible de su perfecta recuperación, Lionel Messi apagó el coche y salió una vez más. Una sonrisa genuina y de puro alivio iluminaba su rostro. Caminó hacia Lara y Miguel, pero antes su mirada se encontró con la de Ricardo. Messi no le dijo una palabra a su jefe de mecánicos, pero su mirada fue suficiente. Era una mezcla de profunda desaprobación y una lección silenciosa, una mirada que decía: te equivocaste en todos los niveles posibles. Ricardo sintió el peso de aquella mirada y bajó la cabeza. La lección sobre la humildad quedando grabada en su memoria para siempre. La jerarquía había sido permanentemente redefinida, no por poder, sino por competencia y carácter. Llegando junto a Miguel y Lara, Messi rebosaba gratitud. No sé cómo agradecerles, dijo, su voz llena de admiración sincera. Nos han salvado. Llegaba tarde a un evento muy importante y ustedes han hecho un milagro. Luego se dirigió a su asistente, que ya se acercaba con un maletín. Quiero pagar por tu tiempo y por tu genio, dijo Messi, dirigiéndose a Lara. Por favor, acepta esto como una pequeña señal de mi inmensa gratitud. Abrió el maletín, revelando una cantidad de dinero tan exorbitante que haría que los ojos de cualquiera se abrieran de par en par, una suma que cambiaría la vida de cualquier persona. Para asombro de todos, Lara miró el dinero y, sin la menor vacilación, negó con la cabeza. Fue un gesto simple, pequeño, pero que resonó con una fuerza inmensa. No quería el dinero. No había deseo ni codicia en sus ojos, solo la misma calma serena de antes. Miguel puso la mano en el hombro de su hija, entendiéndola perfectamente. Messi se quedó momentáneamente confundido, mirando de Lara a Miguel, sin entender la negativa. En su mundo, los problemas se resolvían y los favores se pagaban con dinero. La reacción de Lara era una anomalía, un rompecabezas aún más intrigante que el fallo del motor. En ese momento de pausa, Ricardo, profundamente humillado, pero también transformado por la demostración de genialidad que presenció, dio un paso adelante. Con los hombros caídos y la arrogancia completamente despojada, se dirigió a Miguel. «Señor», dijo, su voz baja y llena de remordimiento, «su hija es una genio. Nunca he visto nada igual en toda mi carrera. Fui arrogante, ignorante y completamente injusto. En favor, discúlpeme, y pídale disculpas de mi parte». Miró a Lara con un respeto recién descubierto. «Hoy he aprendido una dura lección, una que jamás olvidaré». Ignorando la conmoción, Lara se dio la vuelta y caminó de regreso a su pequeña área de trabajo en el taller. Se agachó y de una caja de madera destartalada sacó un cuaderno de notas. El cuaderno era viejo, con la cubierta gastada y las páginas amarillentas. Volvió y, en lugar de entregárselo a su padre, se lo extendió directamente a Lionel Messi. Fue un acto de confianza sorprendente. Messi, todavía intrigado por el rechazo del dinero, tomó el cuaderno con cuidado como si fuera un artefacto precioso. Esperaba encontrar más diagramas de motores, más pruebas de su genialidad mecánica, pero lo que vio lo dejó sin palabras. Las páginas no contenían anotaciones sobre coches, sino decenas de proyectos detallados y dibujos de karts. Eran vehículos pequeños, coloridos e ingeniosos, pero cada uno de ellos era único. Messi
Se dio cuenta rápidamente de que eran karts adaptados. Un proyecto tenía controles manuales para el acelerador y el freno, otro tenía un asiento especial con soportes laterales y arneses para niños con poco control del tronco, y un tercero estaba diseñado para ser accesible para una silla de ruedas. Cada dibujo iba acompañado de anotaciones precisas sobre distribución de peso, mecanismos de seguridad y ergonomía, todo pensado con una empatía y un cuidado extraordinarios. Miguel se acercó, con la voz embargada de emoción, para explicar. «Este señor Messi es su verdadero sueño», dijo, señalando el cuaderno. «Hay un centro comunitario aquí cerca para niños con discapacidades motoras. Lara los ve jugar, o mejor dicho, intentar jugar. Ella cree que todo el mundo merece sentir la alegría de la velocidad, del viento en la cara, de la independencia. Pasa noches diseñando estos karts para ellos. No quería su dinero para sí misma. Solo quiere la oportunidad de construir esto, de dar a otros niños un poco de la libertad que las máquinas le dan a ella». Un profundo silencio cayó mientras Messi hojeaba las páginas, su rostro pasando de la sorpresa a una profunda conmoción. Miró los diseños geniales, luego a la niña silenciosa que los creó, no por fama o lucro, sino por pura bondad. Comprendió que la reparación de su coche no fue una demostración de habilidad, sino un medio para un fin mucho más grande. La empatía de Lara, su capacidad de usar su don extraordinario para servir a los demás, era el verdadero milagro de aquel día. Lágrimas brotaron en los ojos del astro del fútbol, que fue conmovido no por el genio de la niña, sino por la inmensidad de su corazón. Cerró el cuaderno con reverencia. «Lara», dijo, su voz ahora cargada de una profunda emoción, Esto es lo más increíble que he visto en mi vida». Entonces tomó una decisión. «No voy a darte solo el dinero para construir algunos karts, vamos a construirlos todos. Vamos a montar el mejor taller que esos niños hayan visto jamás». Sacó su teléfono, llamó a su asesor y canceló su próximo compromiso sin dudarlo. «No voy a ninguna parte. Hoy por la tarde, mi única agenda es sentarme aquí con la ingeniera jefa y aprender todo sobre cada uno de estos proyectos». Lo que realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. El taller, los karts, la admiración de un ídolo mundial, todo eso fue consecuencia de ser fiel a sí misma. La verdadera victoria de Lara fue transformar su don en un regalo para los demás, demostrando que el valor de una persona no está en cómo encaja en el mundo, sino en cómo lo mejora. Historias como la de ella nos recuerdan que el genio y la bondad pueden florecer en los lugares más inesperados. Te agradecemos por haber visto. Tu suscripción y tu apoyo nos permiten seguir compartiendo estos relatos que nos inspiran a todos.